Hay diferentes escuelas, hay diferentes formas de aplicar microsangrados y vamos a encontrar a lo largo de la historia y en diferentes escuelas muchas formas de hacerlo. Particularmente en la medicina china siempre se utilizan pequeños sangrados. En la medicina occidental se usan grandes sangrados. Entonces, se usaban, es lo correcto, eso ya no se usa en la actualidad, pero ciertamente en la medicina occidental, hace algunos siglos, se llegó a utilizar grandes sangrados, funcionando una vena y dejando que saliera mucha sangre o extrayéndola 250, 500 mililitros, ¿sí? Eso nunca se utilizó en la medicina china, ¿sí? Aunque de escuela a escuela pueden haber unos sangrados que son un poco más intensos que otros, pero nunca como fueron en la parte occidental que ya está completamente en desuso, ¿sí? Dependiendo del tipo de aguja que se use, podemos obtener más o menos sangre. Por ejemplo, una lanceta está diseñada para que la forma en que rompe la piel sea más factible de que obtengamos más gotas de sangre. Una aguja de acupuntura casi no va a obtener. Una aguja de hipodermia, digamos una aguja 30, a veces obtiene, a veces no. Una aguja 25 puede ser una muy buena opción para obtener un poquito más de volumen. Y como ya hemos hablado en otras presentaciones, en las microsangrías hablamos de obtener unas cuantas gotas. Hay algunos autores que hablan de 20, 30 gotas, otros hablan de 5 o 6 gotas. Al final, eso ya explicamos que no tiene mucha importancia, el estímulo es lo importante, ¿sí? Y hay que tener muy en claro que estas sangrías funcionan por estímulo al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Esa es la manera en que funcionan. Entonces, no tiene nada que ver su funcionamiento con sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, comunicantes. No, no ese es el mecanismo de funcionamiento. Es a través de la respuesta del sistema nervioso autónomo. Y les explico por qué. Un volumen de sangrado pequeño, unas cuantas gotas, al sistema venoso profundo ni siquiera las detecta. 5 o 6 gotas para el volumen de sangre que el sistema venoso está moviendo es insignificante. Pero esas pequeñas gotas detectadas como una fuga por el sistema nervioso autónomo, eso sí genera un cambio en el sistema venoso superficial y en el sistema venoso profundo también. No es un drenaje, ¿sí? No es un drenaje, porque imagínense ustedes que tienen una cantidad importante de tóxicos en el organismo y sacan 5 gotas. ¿Cuánto de esos tóxicos pudieron haber sacado? ¿Sí? O sea, no es ese tampoco el mecanismo. El mecanismo es que se activa el sistema nervioso autónomo y genera cambios en base a la detección de esa pequeña fuga de sangre. Eso es lo que nos interesa. Movimiento genera cambios, generalmente genera movimiento y entonces se logran resultados. Y estamos hablando ahorita un poquito de esto porque cuando se habla de microsangrados y venopuntura, se habla también de volumen. Entonces hay que ver un poquito ciertos detalles que tenemos anotados acá. En Neijing se habla de que el factor patógeno se va introduciendo por los colaterales a donde se va volviendo crónico, ¿sí? Y entonces es necesario microsangrar, superficializar, ¿sí? El mecanismo que, por ejemplo, en homeopatía coincidiría con la ley de Hering, que la curación siempre va de planos profundos hacia planos superficiales. Entonces aquí la sangría, aunque es superficial, está estimulando planos profundos para lograr una respuesta íntegra de un organismo que no está respondiendo de manera favorable al tratamiento, ¿sí?
Bien, por otro lado, la localización de colaterales dificulta retirarlos. Es decir, a veces el patógeno cuando está en capas profundas cuesta mucho llegar a él y lograr movilizarlo. En todas las teorías de medicina alternativa, esta es una función que se habla frecuentemente en homeopatía, por ejemplo, de la desintoxicación, ¿no? Vamos a detoxificar, ¿para qué? Para que el cuerpo empiece a responder. Podríamos hablar de que, particularmente en la acupuntura, microsangrar puede ser la manera de detoxificar para que la respuesta del organismo empiece a ser favorable. Entonces, las microsangrías van a mover y activar la circulación y van a lograr que se expulse el factor perverso o que responda el organismo al tratamiento subsecuente para poder eliminarlo. Por eso es que a veces las microsangrías en sí van a ser un tratamiento completo y a veces no. Depende de qué tan crónico sea el problema. Si el problema no es crónico, es más bien agudo, una microsangría lo va a resolver. Pero si es un problema crónico, la microsangría es la apertura de la puerta para empezar a manejar otros tratamientos para que se pueda ir resolviendo el problema. ¿Sí? La microsangría aisladamente puede tratar problemas de viento y viento-calor. Ya cuando habláramos de problemas más crónicos como humedad, fuego, flema, etcétera, la microsangría es la puerta de abertura para poder empezar a trabajar esos problemas profundos. ¿Sí? Los estancamientos de sangre provocan estancamientos de ki. O sea que finalmente primero se empieza por un estancamiento de ki, luego puede venir un estancamiento de sangre. Pero si logramos mover el ki, se mueve la sangre. Pero hay algunas ocasiones en que estimular cierto movimiento de sangre permite que el ki actúe mejor y se empiece a movilizar todo este estancamiento de Shue que estaba afectando al paciente. Y ahí vamos a ver que diferentes autores plantean diferentes formas de manejarlo, pero hablando, por ejemplo, concretamente de microsangrías, las microsangrías se enfocan a romper el estancamiento de sangre como si fuera un tapón y que la sangre empiece a movilizarse y si se moviliza Shue, se moviliza aquí, ¿verdad? Pero también hay que tener en consideración que hay grandes maestros que han hablado de que para romper un estancamiento de Shue se necesita movilizar el ki y empiezan trabajando en movilizar el ki como una manera alterna de lo que se haría con la microsangría. Se pueden combinar también perfectamente. O sea, yo puedo, por ejemplo, microsangrar y utilizar estímulos de ki específicos. En la acupuntura al estilo Ming se utiliza generalmente eso. Por ejemplo, se sangra hígado 2.5 y se estimula estómago 36. Entonces libero Shue y muevo Qi. Entonces el resultado resulta bastante mejor y muy satisfactorio. Los estancamientos de sangre van a generar dolor. Entonces, a veces son dolores punzantes y son puntos tipo gatillo o a veces como miogelosas, nódulos dolorosos o simplemente un dolor intenso por un espasmo. Y como se utiliza en la acupuntura tradicional, la resolución de puntos dolorosos directamente, ¿sí? Se puede hacer funcionando en los puntos donde hay dolor. Yo tenía un maestro que era chino, él no hablaba el español tan fluidamente, pero él nos decía, si duele, pincha. Así era su teoría. Ahí hay dolor, pincha. Y la idea era liberar ese, ese dolor estancado local que le estaba afectando al paciente para lograr una mejora general.
Por ejemplo, a veces en un espasmo agudo, hablemos por ejemplo de un espasmo agudo a nivel lumbar, yo puedo funcionar varias veces con una agujita y colocar unas ventosas y sangrar. Y a veces solo con eso se resuelve el espasmo. Pero hay que diferenciar, y ojo, aquí está el secreto, entre agudo y crónico. No es lo mismo tratar un problema agudo que tratar un problema crónico. A veces el problema agudo se resuelve con una técnica como esta, a veces el problema crónico no responde y necesita que vayamos haciendo tratamientos adicionales. Esto va directamente relacionado con la teoría de los puntos Ashi en la medicina china tradicional. Entonces voy a los lugares, estimulo el lugar donde hay dolor, libero esa zona, pero en ocasiones eso será suficiente, en otras hay que añadir tratamientos adicionales. Precisamente de esta teoría de puncionar y liberar es de donde les decía en otro momento que se derivó la técnica de punción con aguja seca, que es eso, ¿no? Tratar puntos Ashi con agujas de acupuntura, ¿sí? Y entonces hablamos de que cuando nosotros logramos un microsangrado, logramos que los tratamientos subsecuentes que apliquemos con agujas o con otros tratamientos funcione específicamente mucho mejor. Liberamos, abrimos la puerta para que la respuesta al tratamiento ahora sea mejor.